Una vez más les damos una cordial bienvenida. Nos encontramos en la hermosa localidad de Medford, California. No, Oregon, ¿verdad? Estamos al sur de Oregon, muy cerquita de California, solamente unas 40 millas al norte de California, en una preciosa localidad. Se dice que Medford es una de las ciudades más hermosas para vivir. Tiene montañas, tiene valles, tiene ríos, tiene un clima excelente y hay buen trabajo también. Así que si ustedes que nos escuchan a través de la pantalla están buscando un lugar donde ir a vivir, Medford es el lugar. Para ustedes que están aquí gozando de este buen clima, les damos también una cordial bienvenida. Y anhelamos que el Espíritu Santo sea quien nos hable en esta noche. Hemos orado, le hemos pedido al Señor que Él nos hable a través de su palabra, y ahora vamos a permitir que el Señor aplique esa verdad a nuestro corazón. Les invito a abrir el Santo Libro de Dios, la palabra inspirada por el Señor Jesucristo, en el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel vivió 600 años antes del nacimiento de Cristo. Este profeta de Dios recibió visiones y sueños de parte del Espíritu Santo. El Señor le reveló el futuro, le reveló las cosas que vendrían no solamente a lo largo de los siglos, pero también para el tiempo del fin. En el capítulo 7 del libro de Daniel encontramos una profecía muy sorprendente, que por cierto muy pocas personas entienden y muy pocos pastores se atreven a predicar de esto. No por eso yo soy más que otros, al contrario, le doy gracias al Señor por haberme salvado. Le doy gracias por haberme dado el conocimiento de Cristo Jesús. Y todos los días le pido que me enseñe más de su palabra, porque también yo necesito aprender más y más de Él. Daniel capítulo 7. Dice el profeta Daniel: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león, tenía alas de águila. La segunda bestia, versículo 3, era semejante a un oso. Después de esto miré, versículo 6, y aquí otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y también esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que una 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las obras las pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días,
cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono era llama de fuego, y las ruedas del trono fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo miraba entonces, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí acabamos de leer la visión que tuvo el profeta Daniel. 4 bestias espantosas, como monstruos que salían del mar. La primera era un león, la segunda un oso, la tercera un leopardo con 4 cabezas, y la cuarta una bestia horrible que tenía 10 cuernos. Pero lo que más asombró a Daniel fue que entre los 10 cuernos salía otro cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño arrancó 3 cuernos de los primeros. Y ese cuerno tenía ojos como de hombre, y tenía una boca que hablaba grandes cosas. Y luego Daniel vio una escena solemne, una escena impresionante. Vio al juez de todo el universo sentado en un trono grande y sublime, en un trono de fuego. Las ruedas del trono también eran de fuego, y millones de ángeles estaban en su presencia. Como un río de fuego salía de delante del trono. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La escena del juicio. Y luego el profeta Daniel vio a uno como el Hijo del Hombre, que venía hasta donde estaba el anciano de días, y le fue dado dominio, reino y poder, y su dominio perdurará por los siglos de los siglos. Qué visión tan impresionante, ¿verdad? Ahora Daniel quería saber el significado de esa visión. Y dice en el versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Hermano, cuando tú tengas un sueño que crees que viene de parte de Jehová, pídele que el Señor te ayude a entender la interpretación de ese sueño, para poder saber lo que Dios te ha revelado. Daniel se acercó a uno de los que asistían al juez, a uno de los ángeles, y le preguntó la verdad acerca de todo esto. Y el ángel habló, dice, y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Y miren lo que el ángel le dijo a Daniel, versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reinos o reyes que se levantarán en la tierra, y después recibirán el reino los santos del Altísimo, lo poseerán al reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. 4 bestias, 4 reinos, y después de esto,
el pueblo de los santos del Altísimo va a recibir el reino y va a reinar por los siglos de los siglos. Yo estoy aquí en esta noche para decirles que muy pronto la última parte de esta visión se va a cumplir. Los santos del Dios Altísimo recibiremos el reino. Cristo nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu ¿qué? Tu reino. Y muy pronto el reino del Señor, que va a durar para siempre, va a ser establecido y nosotros recibiremos el reino y reinaremos con Él por toda la eternidad. Pero antes que eso suceda, hay algo más que habría de suceder. Daniel dice, y por cierto, la primera parte del sueño ya se cumplió. Las 4 bestias representan los 4 imperios mundiales que dominaron el mundo desde la época de Babilonia hasta nuestros días. Escuchen bien. El león representa el imperio babilónico, que reinó del año 605 al 534 antes de Cristo, 538. El león representa Babilonia. Después de Babilonia vino el oso. El oso representa al imperio de los medos y los persas, que reinó del 538 al 331 antes de Cristo. Luego se levantó un tercer imperio representado por el leopardo, el imperio de los griegos, que dominó al mundo desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. El leopardo tenía 4 cabezas, porque el imperio griego, que fue dominado, o sea, alcanzó dominio bajo su general llamado Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, famoso. Él dominó todo el mundo conocido en aquel entonces, por eso dice que le fue dado mucho dominio. Pero el leopardo tenía 4 cabezas, porque del imperio de Alejandro Magno se dividió en 4. Cuando él murió, no dejó heredero al trono. Su único hijo tenía 8 años de edad y era muy pequeño para gobernar un imperio. Al principio los 4 generales de Alejandro se pelearon entre ellos para conseguir el dominio, pero luego dijeron: hay tanto territorio para gobernar, hay tanta tierra conquistada, porque eran 127 naciones que había dominado Alejandro Magno. 127 naciones que dijeron: vamos a partir el pastel en 4. A cada uno de los generales les tocó: a Casandro le tocó el norte, a Ptolomeo le tocó el sur, a Lisímaco el este y a Seleuco el oeste. Y así se dividieron el imperio griego entre 4. Pero Daniel quiso saber sobre esa 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Dice el versículo 19: tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cacho que le había salido. Y delante de ese cuerno habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días
y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Yo anhelo que llegue ese día, que llegue el tiempo cuando los santos del Altísimo reciban el reino eterno de Dios. Pero mientras que eso sucede, Daniel vio una cuarta bestia y luego vio un cuerno pequeño. Pero una de las cosas más espantosas que él vio es que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. El mismo pueblo de los santos del Altísimo iba a ser perseguido por el cuerno pequeño, hasta que el juez le entregue el reino y el dominio a los santos del Altísimo. ¿Qué representaba esa cuarta bestia que vio Daniel? Dice el versículo 23, y el ángel dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Otra vez, yo anhelo ese día cuando el reino y el poder le sea entregado al pueblo de los santos del Altísimo, porque vamos a reinar con Cristo por toda la eternidad. Pero antes que eso suceda, un poder que el profeta Daniel vio como un cuerno, un cacho pequeño, iba a hacer cosas muy terribles. ¿Quién es ese cuerno pequeño? ¿Quién es la cuarta bestia? La cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra. Miren, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y luego vino otro imperio que dominó el mundo entero por casi 700 años. ¿Cómo se llamó el cuarto imperio que dominó el mundo entero? Roma. El imperio romano, con mano férrea. Por eso dice que la bestia tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y que todo lo destrozaba y lo desmenuzaba. El imperio romano dominó con mano férrea el mundo entero. El imperio se extendió por todas partes del mundo conocido. Fue durante la época del Imperio Romano que nació nuestro Señor Jesucristo. Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato, gobernador romano. Fueron los romanos los que lo clavaron en la cruz. Claro, por instigación de los judíos, pero fue un centurión romano el que le atravesó el costado con una lanza. Fue una guardia romana la que cuidó la tumba del Señor Jesús cuando fue enterrado. El imperio romano estaba gobernando en esa época. Pero Daniel vio más allá. Dice que la bestia tenía 10 cuernos. Roma, según la profecía, se iba a dividir en 10 reinos.
porque los 10 cuernos representan 10 reinos en los cuales se dividiría el poder. Miren qué cosa más interesante. 4 bestias. Dios no le reveló a Daniel una quinta bestia, no le mostró que después del Imperio Romano se iba a levantar otro poder. Le dijo al contrario, se va a dividir en 10 reinos. Y eso es exactamente lo que sucedió. El Imperio Romano no fue dominado por otro imperio que vino, sino que se desmembró, se dividió. Y de ahí salieron las 10 naciones de Europa. 10 tribus bárbaras invadieron el Imperio Romano y lo dividieron. Acabamos de estar en Europa predicando el Evangelio hace 2 meses atrás y vamos para allá ahora en este mismo mes de septiembre, a fin de septiembre. Usted viaja por Europa y así como aquí se pasa de un estado a otro, en Europa se pasa de un país a otro. Nosotros en un día pasamos 4 países viajando. 4 países en un día. Y al otro día pasamos otros 4 países. En 2 días, 8 países. Increíble. Son países pequeños, pero saben, son tan distintos. Las culturas son distintas, la gente es distinta, hablan otro idioma completamente distinto. Íbamos a un país, estábamos en Alemania, era puro alemán. Cruzamos nomás allí, a la hora de salir, ya estábamos en Holanda, y en Holanda hablan Dutch, holandés. Y seguimos de Holanda y entramos a Francia. En 1 hora de Bélgica, pasamos a Francia. Y resulta que ahí hablaban francés, alemán, holandés y francés. Y luego seguimos para España, y en España hablaban español, ahí sí nos podíamos entender. ¿Por qué tantos idiomas en un territorio que es la mitad de Estados Unidos? Se hablan 10 idiomas distintos. Ah, porque la profecía decía que aunque Roma era un solo imperio y hablaba un solo idioma, que era el idioma latín, hoy en día está dividido en 10 idiomas distintos. Pero ¿saben lo que más nos interesa? ¿Qué pasó después de la división del Imperio Romano? 10 reinos surgieron, pero la profecía decía que en medio de esos reinos iba a surgir otro poder. Se le llama el cuerno, ¿qué? Pequeño. Y el cuerno pequeño dice que tenía ojos como de hombre, tenía boca, que hablaba grandes cosas. Y el cuerno pequeño era diferente de los otros cuernos. Miren las cosas que hacía este cuerno pequeño. Dice, versículo 21, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este reino, este poder iba a perseguir al pueblo de los santos del Altísimo. Versículo 25, y hablará palabras contra el Dios Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y 2 tiempos, y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hermano, hermana que me escuchas, este poder es un poder que tiene que estar reinando ahora, porque el juez es quien le va a quitar su dominio. Todavía el reino no ha sido entregado a los santos del Altísimo. Todavía Cristo no ha venido, porque la Escritura dice que Él va a venir en su reino, acompañado con todos los santos
ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y nosotros hemos orado, y el pueblo de Dios por siglos ha orado, venga tu reino. Pero todavía no ha llegado ese reino. Tú y yo sabemos que falta muy poco para el establecimiento del reino eterno de Cristo. Ya las señales nos dicen que está a las puertas. Ya sabemos que muy pronto el Señor Jesús va a venir a recoger a sus hijos. Pero mientras que eso suceda, hay un poder que se llama el cuerno pequeño, que el juez le va a quitar su dominio. Quiere decir que es un poder que tiene que existir hasta hoy en día, porque ese poder va a ser arruinado cuando Cristo venga en su gloria. A ese poder, el cuerno pequeño, el apóstol San Pablo le llama en el libro de Tesalonicenses el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se levanta contra Dios. Por eso dice Daniel el profeta que hablaría palabras contra el Dios Altísimo. El apóstol Juan le llama a ese mismo poder el anticristo. Y en el libro de Apocalipsis se le llama la bestia. ¿Han oído ustedes hablar de la bestia? ¿Han oído ustedes hablar de la marca de la bestia? ¿Del número de la bestia? ¿Cuál es el número de la bestia? 666. Ahora, hay muchos que creen que este poder blasfemo, que se va a hacer adorar como si fuera Dios, va a venir después del rapto de la iglesia. Pero vamos a leer lo que dice el apóstol San Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, hermanos, me detengo un momentito allí, ahora seguimos leyendo. Porque Pablo dice, no se dejen engañar en ninguna manera. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él, no se dejen engañar en ninguna manera. Sigan leyendo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. San Pablo dice que antes de que Cristo venga y nosotros seamos arrebatados para irnos con Él, antes de eso tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se levanta contra Dios, el que se hace adorar como si fuera Dios. Ese hijo de pecado, ese hombre de perdición, se le llama el anticristo en las epístolas de San Juan, y se le llama la bestia en el libro de Apocalipsis, pero el profeta Daniel le llama el cuerno pequeño, un poder que va a comenzar pequeño, pero se va a hacer ¿cómo? Grande. Miren, si ustedes comparan Daniel capítulo 7
con Apocalipsis capítulo 13. Vamos a abrirlo. Yo les voy a pedir a ustedes que al abrir su Biblia, abran en Daniel capítulo 7 y también hablan en Apocalipsis 13. Y usted dice, bueno, ¿y cómo puedo abrir en dos lugares al mismo tiempo? Muy fácil, así como le estoy haciendo yo. ¿Ok? Cojan las páginas de entremedio en sus dedos y entonces vamos a mirar en Daniel y luego en Apocalipsis, luego en Daniel y luego en Apocalipsis. Y así podemos ir comparando pasaje con pasaje, escritura con escritura. Estamos leyendo en Daniel, capítulo 7 y versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Comparen ahora con Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 4, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. La bestia tiene una boca que habla grandes cosas. El cuerno pequeño tiene una boca que habla grandes cosas. Comparemos otra vez. Daniel, capítulo 7 y versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 7. Y la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La misma frase del cuerno pequeño ahora, apóstol Juan se la aplica a la bestia. Veía yo que la bestia hacía guerra contra los santos y los vencía. Y Daniel dice, veía yo que el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Otra cosa más. Daniel capítulo 7 y versículo 25. Y el cuerno pequeño hablará palabras contra el Dios Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto es algo muy interesante. La mayoría de la gente no entiende esta expresión. ¿Qué cosa es tiempos y medio tiempo? Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo es 42 meses? Tres años y medio. Un año son 12 meses. 2 años son 24. 3 años son 36. Y 6 meses más son 42. 36 más 6, 42 meses. 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo es? Tiempos y medio tiempo. Miren qué sencillo. Un tiempo es un año. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le reveló a Nabucodonosor que por su rebeldía contra el Dios del cielo iba a ser echado fuera e iba a andar comiendo pasto como buey hasta que pasaran 7 tiempos sobre él. Y los 7 tiempos eran 7 ¿qué? Años. Así que un tiempo es un año. 2 tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. 3 años y medio.
42 meses. Está hablando del mismo periodo de tiempo. El cuerno pequeño tiene dominio y persigue por tiempos y medio tiempo, 3 años y medio o 42 meses. La bestia tiene poder para perseguir y tiene dominio por 42 meses, igual que el cuerno pequeño. Otra característica más, y hay muchas que podríamos ver. Dice, y vi yo que este cuerno, versículo 25, hablará palabras contra el Dios Altísimo. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Les pregunto a ustedes, ¿qué cosa es blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? A ver, ¿quién me puede decir lo que es una blasfemia? Blasfemia, normalmente nosotros decimos que una persona es un blasfemo cuando toma en vano el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando maldice, cuando dice palabrotas feas, decimos, uy, qué blasfemo, ¿verdad? Pero una blasfemia, si bien es cierto que un blasfemo dice palabrotas, así como el cuerno pequeño que habla palabras, pero son palabras contra Dios la blasfemia. Vamos a leer lo que es blasfemia según la Biblia. Vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. San Juan capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 30 en adelante. Dice el versículo 30, que el Señor Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Versículo 31, entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle, y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. ¿Qué cosa es blasfemia? Que un ser humano siendo hombre se haga ¿qué? Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? ¿Sí o no? ¿Era Cristo blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque Él era Dios, pero cualquier otra persona que siendo hombre se haga igual a Dios es un blasfemo. Cristo no blasfemaba porque aunque Él era hombre, era también ¿qué? Dios. Pero cualquier otra persona que diga que Él es igual a Dios, ¿es un qué? Un blasfemo. Por eso querían apedrearlo a Cristo, porque los judíos no creían que Él era el Hijo de Dios. Ahora, este cuerno pequeño, a ver qué tan buenos alumnos son ustedes. Los voy a probar. Les voy a hacer algunas preguntitas. A ver si han estado al pendiente de lo que hemos visto hasta ahora. Yo sé que son muchas cosas que hemos dicho y muchos detalles de esa profecía. Pero les voy a hacer algunas preguntitas. A ver, primera preguntita. ¿Cuántos cuernos tenía la cuarta bestia? Muy bien, 10 cuernos. Segunda preguntita. ¿A quién representaba la cuarta bestia? ¿A quién? El Imperio Romano era la cuarta bestia. Tercera preguntita. ¿De dónde salía el cuerno pequeño? Muy bien, salía en medio de los 10 cuernos que tenía la cuarta bestia y tumbó 3 para salir.
Si la cuarta bestia era Roma, el cuerno pequeño sale en la cabeza de la cuarta bestia. Y sale entre los 10 cuernos que representan la división del Imperio Romano. Por lo tanto, el cuerno pequeño tiene que salir de Roma y tiene que echar abajo 3 naciones de Europa. ¡Wow! ¡Qué interesante! El cuerno pequeño iba a hablar palabrotas contra Dios y blasfemias. Déjenme contarles lo que pasó en la historia. Y luego vamos a ver cómo esa historia llega a nuestros días. Y vamos a ver todavía lo que falta de cumplirse de esta profecía. Las tribus que invadieron el Imperio Romano y lo dividieron eran 10. Cada una tenía un idioma distinto. ¿De dónde vinieron? Vinieron del norte de Europa, de la Siberia, de donde es Rusia ahora, pero vinieron avanzando e invadieron Europa. Los nombres de esas 10 tribus son, número 1, los anglosajones. Hoy en día nosotros decimos, estos son anglos, y nos referimos anglos a los americanos. Pero en realidad los anglosajones habitaron la zona norte de Europa, que se llama Inglaterra. Inglaterra. De ahí son los anglosajones. Por eso los que hablan inglés se les llama anglos, porque hablan inglés. Es uno de los idiomas que viene de Europa. Esa es una de las 10 tribus. Otra tribu se llama la tribu de los francos. Y ya ustedes saben, los francos invadieron la zona ¿de dónde? De Francia, y hablan francés. Van 2. Otra tribu se llama la tribu de los suevos. Y los suevos invadieron la península ibérica y se llaman hoy en día portugueses. Hablan el portugués. Otra tribu eran los visigodos. ¿Han oído hablar de los visigodos? Dominaron España y hablaban español. De ahí viene nuestro idioma, el español. Los visigodos o los godos. Otra de las tribus que invadieron Europa, y les puedo seguir hablando de cada una de ellas, fueron 10. Los érulos, los vándalos, los ostrogodos, los burgundios y los lombardos. Eran 10. Esos son el resto de las naciones de Europa. Estaban dominando cada uno de esos territorios. Pero en Europa, el cristianismo católico había avanzado y la mayoría de esas naciones habían llegado a ser católicas. 3 de las tribus que invadieron Europa no eran católicos. Eran arrianos. ¿Y qué cosa es arriano? Arriano eran los seguidores de un monje que se llamaba Arrio. Arrio fue condenado como hereje por el Concilio de Nicea y fue desterrado a la Siberia, al norte de Europa. Pero allá siguió predicando y convirtió a las tribus al arrianismo. Y cuando estas tribus vinieron a Europa, no eran católicos, eran arrianos. Claro, el obispo de Roma, que había sido nombrado cabeza de todo el mundo cristiano por el emperador Justiniano, no podía dominar esos territorios donde estaban los arrianos porque no creían en el Papa.
no creían en la Iglesia Católica porque no eran católicos. Y se desató una guerra para quitarlos del medio. En esa guerra, que fue de católicos contra arrianos, el general Belisario estuvo al mando de los ejércitos. Primero, quitaron a los vándalos que estaban en el sur de Italia y en el norte del África. Fueron destruidos los vándalos. Luego, atacaron a los érulos. Los érulos estaban al norte de Italia y los destruyeron. Y finalmente, en el año 538, el ejército de Belisario llegó a Roma. En Roma estaban gobernando los ostrogodos. El rey de los ostrogodos se llamaba Teodorico. Y Teodorico tenía su trono en Roma y gobernaba toda la zona central de Italia. Tenía un gobierno y no era católico. Los ejércitos católicos llegaron y sitiaron la ciudad de Roma. Teodorico se dio cuenta que estaba perdido y pidió clemencia, pidió que le perdonaran la vida, que iban a hacer un trato, que podían vivir juntos los católicos y los arrianos, que no necesitaban matarse unos a otros, que mejor hicieran un concordato y vivieran en armonía juntos. Pero los católicos dijeron: no queremos herejes en nuestro territorio. El ejército de Belisario recibió las órdenes de atacar a Roma. Cuando sitiaron la ciudad de Roma, Teodorico se dio cuenta que estaba perdido porque su ejército era muy pequeño y los ejércitos católicos eran 10 veces más grandes que los de él. Teodorico trató de salvar su vida escapándose. ¿Y saben cómo le hizo? Se disfrazó. Se disfrazó de pordiosero. Se puso una barba falsa. Se vistió así todo de pobre, con una bolsa al hombro, como un viejito con un bastón, para tratar de escaparse y que no lo agarraran los soldados. Casi lo logró, pero cuando iba cruzando el puente del río Po para salir de Roma, uno de los soldados con la espada le tocó la barba, le dijo: detente, y le puso así la espada, y con la espada le movió la barba, que era falsa, y se le cayó el pedazo de barba. Se dieron cuenta quién era, lo tomaron prisionero y sin misericordia lo mataron. Ahora el Papa de Roma podía llegar a dominar toda Europa y fue coronado en el año 538 con una triple corona. Ustedes han oído que el Papa de Roma usa una tiara. La tiara es una corona triple, una tras otra, 3 coronas. Esas 3 coronas fueron las 3 tribus bárbaras que arrancó, los 3 cuernos que arrancó para surgir. Para poder dominar tuvieron que ser echados los que no eran católicos. Y los 3 reinos fueron eliminados y el Papa comenzó a gobernar en el año 538 como soberano del Sacro Imperio Romano Cristiano. Aunque el Imperio Romano se había acabado, el obispo de Roma fue el nuevo emperador. Y saben, dominó por 1260 años. Desde el año 538 hasta el año 1798. Esto se conoce como el período de la Edad Media. También le llaman el oscurantismo, le llaman el dominio papal. Roma primero dominó como Roma imperial, el Imperio Romano, pero luego Roma dominó como Roma papal. Dominó el mundo. El Papa de Roma era el que ponía reyes y quitaba reyes, y todas las naciones le obedecían. Ahora,
dice que este cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Dios Altísimo. Esas palabras son blasfemias según la Biblia, y la blasfemia es, siendo hombre, hacerse igual a ¿quién? A Dios. Pues déjenme decirle, dice Apocalipsis 13, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Dice en Apocalipsis capítulo 13, noten, léanlo por favor, Apocalipsis capítulo 13, dice el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El nombre que tenía sobre su cabeza era un nombre ¿qué? Blasfemo. Y blasfemia es hacerse igual a ¿quién? A Dios. El obispo de Roma fue coronado y se hace llamar Santo Padre. ¿No le llaman así? ¿El Santo Padre? También le llaman su santidad. Su santidad. Santo Padre. Ahora, ¿ustedes saben lo que es eso? Llamarle a un hombre Santo Padre. A ver, ¿quién quiere buscar en su Biblia y leer lo que dijo Jesús con respecto a llamarle a un ser humano Padre? Busquen en Mateo 23, versículo 9. El que lo encuentra se va a poner en pie y lo va a leer para que todos puedan escuchar. San Mateo 23, versículo 9. Allá la hermana. Amén, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice? Vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. Quiere decir que el Señor Jesús dijo que no podemos llamar Padre a nadie aquí en la tierra. Y cuánto más Santo Padre. ¿Saben que esa es una blasfemia? Porque el único que merece ser llamado Santo Padre es ¿quién? Dios. Pero que un hombre permita que le llamen Santo Padre, esa es una blasfemia. Le quitó el título que le corresponde ¿a quién? A Dios. Pero ¿saben? También tiene otro nombre. Se hace llamar Sumo Pontífice. Y resulta que Sumo Pontífice es solo uno. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 8 y versículo 1. El que lo encuentre se pone en pie y lo lee. Hebreos capítulo 8 y versículo 1. La hermana ya lo encontró otra vez. Está muy rápida la hermana. ¿Cómo es su nombre, hermanita? Sonia. Que la hermana Sonia lo va a leer otra vez. A ver. Gracias. La suma de lo dicho es esta, que tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Y dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo es pontífice que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y Él es el ministro del santuario, no que está en la tierra, sino que está ¿dónde? ¡Wow! Ahora, si la palabra de Dios dice que Cristo es el pontífice, y a ver, ¿quién me quiere leer? Primera de Timoteo 2:5. Y a ver, algún otro que lea, porque la hermana está muy rápida para encontrarlo, Sonia. Primera de Timoteo 2:5. ¿Quién lo quiere leer? A ver, hermano. ¿Hay un solo Dios?
Gracias. Hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. Y el único mediador es ¿quién? Jesucristo hombre. Ahora, un pontífice es el mediador. Pero la palabra de Dios dice que nomás hay un pontífice y un mediador, ¿y es quién? Jesucristo, alabado sea su nombre. Pero este que se sienta en el trono y se hace adorar como si fuera Dios, se hace llamar sumo pontífice. Esa es una blasfemia. Le quitó el nombre a Dios Padre porque se hace llamar Santo Padre. Le quitó el título a Jesucristo y la posición de Cristo porque se hace llamar sumo pontífice. Y no solamente eso, está sentado en un santuario. Imagínense. ¿Quién dijo que la Basílica de San Pedro es santuario? Cuando la palabra de Dios dice que el santuario verdadero está ¿dónde? En el cielo. Y han puesto santuarios aquí en la tierra. Oh, yo fui al monte de Tepeyac, al cerro de Tepeyac, en la Ciudad de México, y ahí hay un santuario, y le llaman el santuario de la Virgen del Tepeyac, de la Virgen guadalupana, la de Guadalupe, y tremendo santuario. Pero también estuve en el santuario de Fátima, en Portugal. ¿Y saben? Igual que en México. Y estuve en el santuario de la Virgen de la Caridad del Pobre en Cuba. Y estuve en el santuario de la Virgen de los Milagros. Y si les sigo contando, hay tantos santuarios como países hispanos hay. En cada país tienen su santuario y su virgen. ¿Y quién dijo que podemos poner santuarios aquí en la tierra cuando el único santuario verdadero es el de Dios que está en los cielos? Él levantó el santuario y Él es el ministro de ese santuario. ¿Cómo puede ser que el hombre haya puesto santuarios en la tierra y haya puesto un mediador aquí en la tierra? Y muchos mediadores. Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador. Así que le quitó el nombre a Dios Padre porque se hace llamar Santo Padre. Le quitó el nombre a Dios Hijo porque se hace llamar Sumo Pontífice. Y sorpréndanse más todavía. Le quitó el nombre al Espíritu Santo porque se hace llamar el vicario de Cristo. Y así le llaman el vicario de Cristo. ¿Saben lo que quiere decir vicario? El representante de Cristo. El que viene en el nombre de Cristo. El vicario. Así le llaman el vicario del Hijo de Dios. Pero Cristo dijo, no os dejaré solos. No os dejaré huérfanos. Os mandaré el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El Espíritu Santo, Él hablará de lo mío. Él no hablará de sí mismo, sino que yo le daré lo que debe de hablar. Él vendrá en mi nombre, dice el Señor Jesús, y Él os hará saber todas las cosas. Así que ¿a quién dejó Cristo como su representante en la tierra? ¿A un hombre? No, Él dejó su Espíritu Santo, pero este poder blasfemo, porque blasfemia es hacerse pasar por Dios, se hace llamar su santidad, se hace llamar Santo Padre, se hace llamar Sumo Pontífice, se hace llamar Vicario de Cristo. Y cuando la gente se presenta ante Él, se postran delante de Él. ¿No los han visto ustedes? Le besan el anillo, Él pone la mano y le besan el anillo. Se postran delante de Él.
Saben, cuando yo estuve en México hace unos años atrás, me tocó ir a dar una campaña en la Ciudad de México, justo antes de que llegara el Papa a México. Y la Ciudad de México literalmente estaba forrada con afiches. Por donde usted miraba estaban los afiches pegados. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así le ponían. Ah, también en El Salvador, ¿verdad, hermano? Porque allá también me tocó verlo. ¿Y saben lo que decía en México? Decía, Cristo llega a México. Así, así, eso nadie me lo contó. Eso lo vi yo por todas las calles de México. Cristo llega a México. Y cuando vino, no fui a verlo en persona, pero vi en televisión. De cada estado venían a darle la bienvenida y se postraban delante de él, le traían regalos, se lo entregaban. ¿Lo vieron ustedes en la televisión? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le traían regalos y se lo entregaban? Regalos de oro, de plata, de cosas preciosas, pero no nomás le daban el regalo. Se postraban delante y le besaban el anillo. ¿Saben qué otra cosa es blasfemia? Porque este cuerno pequeño dice que iba a hablar blasfemias contra Dios. A ver, busquen en San Marcos, en el capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Ahí está la historia de un hombre paralítico que le trajeron al Señor Jesús para que Él lo sanara y lo bajaron por el agujero de un techo porque estaba tan llena la casa que no pudieron llegar a donde Él estaba. Y cuando Jesús vio la fe de ellos y vio al paralítico, le dijo, a ver, ¿quién me quiere leer? San Marcos capítulo 2, versículo 7. ¿Quién no ha leído todavía? A ver, ¿quién no ha leído todavía? Allá el hermano en la parte de atrás. Ah, porque Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que decían los escribas, blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque Él era Dios y Él tenía derecho a perdonar los pecados. Pero un hombre pecador que diga, hijo, tus pecados te son perdonados, y que diga que Él tiene el derecho a perdonar los pecados, ¿es un qué? Un blasfemo, porque el único que puede perdonar los pecados es ¿quién? Dios. ¿Saben ustedes que el Papa dice que Él puede perdonar los pecados? ¿Saben ustedes que Él le da esa autoridad a los obispos y a los sacerdotes? Y cuando el sacerdote dice, ego te absolvo a peccatis tuis, en latín, yo te absuelvo de todos tus pecados. Dice el libro de San Alfonso. San Alfonso es un santo muy famoso entre los católicos, San Alfonso de Ligorio o de Liguori, italiano. Él dice en el libro, el oficio del sacerdocio, dice esto literalmente. El oficio del sacerdote es tan sacrosanto que el sacerdote ocupa el lugar de Cristo. Porque lo que solo Cristo puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote también lo puede hacer porque el Papa le confiere ese poder. Y cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo el pecado, literalmente está ocupando el lugar de Jesús. Por lo tanto, si Cristo es el único, dice San Alfonso, que puede perdonar pecados, y el sacerdote también lo hace, por lo tanto el sacerdote tiene que ser Dios en la tierra. Miren qué razonamiento más ilógico.
Si solo Dios perdona pecados y el sacerdote también los perdona, entonces el sacerdote tiene que ser igual a Dios. Eso dice San Alfonso. Pero eso es un razonamiento torcido. Porque en lugar de decir, si solo Dios perdona los pecados y el sacerdote perdona los pecados, por lo tanto, digo yo, el sacerdote es un blasfemo. Porque nadie sino Dios perdona los pecados. Pero San Alfonso dice, si solo Dios perdona los pecados y el sacerdote perdona los pecados, el sacerdote tiene que ser igual a Dios. ¡Qué blasfemia! Y escuchen esto. En la Enciclopedia Católica, presten atención porque esto es muy interesante. En la Enciclopedia Católica, Prompta Biblioteca se llama, en el volumen 2, en la página 26, bajo el artículo Papa, una enciclopedia usted busca por orden alfabético, usted busca el artículo Papa, y dice la Enciclopedia Católica, página 26 del volumen 2, el Papa ocupa un lugar sublime. No es un mero hombre, es como Dios en la tierra, porque Él es el solo soberano de los santos. El Papa ocupa un lugar tan exaltado que no es puesto en ninguna posición, sino que Él ocupa la cumbre de todas las posiciones. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque Él es el único que es fuente de santidad. El Papa es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ese es un título que la Biblia dice que le corresponde ¿a quién? El único que es Rey de Reyes y Señor de Señores es Cristo Jesús. Pero que el Papa se haga llamar Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Papa diga, la Enciclopedia Católica, que es el soberano de los santos, cuando el soberano es Cristo. Y que diga que el Papa es el único que se puede llamar Santísimo, porque Él es la fuente de toda la santidad. Y luego dice, por eso el Papa ocupa esa posición y lleva una triple corona. ¿Y saben lo que dice la Iglesia Católica sobre la triple corona? Porque Él es Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del infierno. Por eso 3 coronas. Rey del cielo es Dios, Rey de la tierra es Cristo y Rey del infierno el diablo. Pero el Papa se hace llamar Rey del cielo, de la tierra y del infierno. ¿Saben que la Iglesia Católica dice que el Papa tiene las llaves del infierno? ¿Y que el Papa puede sacar del purgatorio al que él quiere? Eso enseña la Iglesia Católica, que las almas que están en el purgatorio, el Papa las puede sacar. Pues si fuera verdad eso, ¿por qué no las saca todas? Ah, no, porque hay que pagar penitencias para sacarlas del purgatorio. Y le dicen a la persona que hay que hacer misas por los difuntos. Y si no le hacen misa, más tiempo se va a pasar en el purgatorio. Pero cada misa por los difuntos hay que pagarla. Y cada año que viene el aniversario del muerto, le hacen una misa. Primero le hacen la novenaria. Y nomás para darle la misa por los difuntos, según cuál misa sea, si es misa simple o si es misa cantada o si es misa alta, cada una cuesta más caro. Y cuanto más dinero tiene la gente, más paga por la misa. ¿Cuántas misas hay que hacer para sacar un alma del purgatorio? Nadie sabe, porque la iglesia no dice cuántas misas hay que hacer. Síganle haciendo misa, porque cuanto más misas le hacen, más rápido sale del purgatorio.
¿Y dónde en la palabra de Dios dice, en primer lugar, que los muertos se van al purgatorio? ¿Eso está en la Biblia? ¿Eso lo enseñó Cristo? Sin embargo, eso es lo que enseña la iglesia. Todo esto es una blasfemia. Y este poder hablaría blasfemias contra Dios. Algo más que haría. Y tengo que ir terminando porque el tiempo ha transcurrido. Pero todavía nos falta lo más interesante. Porque eso no pasó solo en el pasado. Antes que venga Cristo, el anticristo se va a hacer adorar como si fuera ¿qué? Miren, espántense. Vayan de vuelta a Apocalipsis 3 y van a ver lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 13 dice: vi una de sus cabezas, versículo 3, como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la bestia, toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos van a adorar a la bestia? Todos los moradores de la tierra. ¿Todos? ¿Todos? Ahí dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ah, yo quiero que mi nombre sea uno de esos que está en el libro de la vida del Cordero. Es más, no es que quiero, yo sé que Cristo escribió mi nombre en el libro de la vida. Pero para eso tenemos que ser fieles a Dios y no adorar a la bestia. Les dije que se espanten porque dice que una de sus cabezas recibió una herida de muerte y la herida mortal fue sanada. ¿Saben ustedes que el papado recibió una herida mortal? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Cristo en esta tierra? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo iba a dominar la bestia en esta tierra? 42 meses, 3 años y medio. Escuchen bien. Cristo recibió una herida mortal, pero se levantó de la tumba. La bestia recibió una herida mortal, pero la herida mortal iba a ser sanada. La bestia es la falsificación del ministerio de Cristo. Cristo es el sumo pontífice, la bestia se hace llamar sumo pontífice. Cristo es el único que perdona los pecados, la bestia dice que tiene poder para perdonar los pecados. Cristo estuvo muerto y vivió, el papado recibió una herida mortal, pero volvió a vivir. Y los 3 años y medio son 1260 días, que en profecía un día es ¿cuánto? Un año. Por lo tanto, 1260 días son 1260 años. Por 1260 años exactos el papado dominó toda Europa y el mundo entero. En el año 538 fue coronado con la triple corona. Se sentó en Roma en el trono que dejó Teodorico, rey de los ostrogodos. Pero 1260 años más tarde, los ejércitos de Napoleón Bonaparte llegaron a Roma. Exactamente 1260 años más tarde, Francia invadió Italia.
Le quitó todos los estados pontificios al Vaticano, a Roma. El Papa pidió clemencia, pidió que respetaran su trono y su autoridad. Los ejércitos franceses no hicieron caso. Napoleón dijo, adelante, invadan Roma. Y cuando el Papa, que se había refugiado en el castillo Gandolfo, se dio cuenta que estaba perdido, trató de escaparse. Y la Biblia dice, el que a hierro mata, a hierro muere. A ver, léanme Apocalipsis 13, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Gracias. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo mata, cuchillo tiene que ser muerto. En el año 538 llevaron cautivo a Teodorico y lo mataron a cuchillo. En el año 1798 el Papa trató de escaparse de Roma igual que Teodorico 1260 años antes. Sorpréndanse, sobre el mismo puente donde fue tomado prisionero Teodorico 1260 años antes, en el mismo mes de febrero, en el mismo día 20 de febrero, el mismo día, el mismo mes, pero 1260 años más tarde, sobre el mismo puente del río Po, el Papa fue tomado prisionero y fue llevado cautivo a Francia. Y allá fue muerto. Y de ahí en adelante el mundo pensó que se había acabado el papado, que nunca más iba a dominar al mundo. Había recibido una herida mortal. Se le quitaron sus dominios, sus tierras, sus posesiones, se le quitó su trono, su autoridad, y el mundo entero pensó que se había acabado el poder del papado para siempre. Pero la profecía decía que la herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada. Escucha, mi hermano. Pasaron más de 100 años. Y aunque siguieron habiendo papas, ya no tenían dominio, ni tenían autoridad, ni tenían territorio para reinar. Oh, el Papa era un líder espiritual para la Iglesia Católica, pero no tenía territorio sobre el cual gobernar, hasta que en el año 1929, hace menos de 100 años, se firmó el famoso Tratado de Letrán en la ciudad de Letrán, en Italia, entre un líder italiano que era un dictador, se llamaba Benito Mussolini. ¿Han oído hablar de Mussolini? Pues Benito Mussolini firmó un concordato con el Papa de Roma. Como Benito Mussolini era un fascista, fascista es algo así como un socialista, un comunista, pero fascismo italiano. Y él quería mantenerse en el poder. La Iglesia Católica prometió darle el apoyo y mantenerlo en el poder si a cambio de eso Benito Mussolini le devolvía al Papa sus territorios. Se le devolvió parte de sus territorios en el tratado. Se le dio la ciudad del Vaticano en el corazón de Roma. Y el Papa volvió a tener ahora un territorio político. Por eso cuando él visita las naciones del mundo, no va solamente como pastor de la Iglesia Católica, va como jefe de Estado. Así lo reciben los grandes dignatarios del mundo.
Ahora, ¿es un líder espiritual o es un líder político? Las dos. Los dos. Es líder de la Iglesia Católica, pero tiene más poder que sobre los católicos, porque las naciones de la tierra lo respetan. Los dignatarios políticos del mundo, los presidentes, los reyes, lo van a recibir hasta el aeropuerto. Lo llevan al salón presidencial, lo tratan como un hombre sumamente importante. Ahora, la nación del Vaticano es la nación más pequeña del planeta Tierra. Escuchen esto. Nomás tiene 1 kilómetro de largo. Imagínense. Es la nación más pequeña del planeta Tierra y sin embargo es una de las más poderosas del mundo. ¿Saben ustedes que en el Vaticano hay embajadas y hay embajadores de todos los países del mundo? Aún de los Estados Unidos. Y el Vaticano tiene sus representantes en todos los países de la tierra. El Vaticano tiene un poder tan grande que no se mueve nada en el mundo si ellos no lo aprueban. ¿Saben por qué? Porque hay demasiado dinero en el Banco Ambrosiano. Son los principales accionistas de los bancos en el mundo entero. El Banco de América, el 60% de las acciones son del Vaticano. ¿Usted tiene una tarjeta de Visa? ¿Usted tiene una tarjeta de Mastercard? El principal accionista en el banco que maneja la tarjeta de crédito Visa y Mastercard, que se llama Citicorp, es el Vaticano. Tiene tanto dinero que solo con la triple corona, que está engastada en rubíes y diamantes, la corona del Papa, la triple corona, es tan valiosa que con solo vender esa corona, solo con esa corona, puede pagar la deuda externa de todos los países de América Latina. Y ahí están los mismos católicos muriéndose de hambre en nuestros países. Y el Vaticano tiene un tesoro tan grande, que es uno de los tesoros más grandes del planeta Tierra. Y tiene mucho poder económico. Ahora, usted dice, bueno, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? Porque la palabra de Dios dice que este poder va a jugar un papel preponderante en el tiempo del fin. No solo se va a hacer adorar como Dios, sino que va a perseguir otra vez al pueblo de Dios. Y prepárense para lo que viene, porque la Biblia dice que va a haber un gobierno mundial. Las naciones de la tierra se van a unir. Va a haber un solo gobierno. Va a haber una sola moneda. Ahora, nosotros leíamos que iba a venir una sola moneda en Europa. Imagínense, les acabo de contar de los países, cada uno con un idioma distinto, cada uno con una cultura distinta y cada uno tenía una moneda distinta. Usted iba a Italia, era la lira italiana y ahí daba $1 y le daban como 6.000 liras y había que andar con una carretilla moviendo el dinero de tanto que le daban, porque no valía nada el dinero. Usted iba a Francia y estaba el franco, iba a Alemania y estaba el marco, iba a Inglaterra y estaba el pound. Y en cada país, iba a España y tenían la peseta. Eso fue la última vez que fuimos. Pero ahora, esta vez que fuimos, nomás hay una moneda para toda Europa. ¿Cómo le hicieron? No se sorprendan, escuchen bien mis palabras. En menos de 5 años ustedes van a ver
que Canadá, sorpréndanse, México y Estados Unidos van a tener una sola moneda. Se va a llamar el Américo. Américo. Eso viene. Ya está aprobado por los grandes bancos. Pero todo esto va a un mercado común mundial. Va a haber una sola moneda en el mundo. Va a haber un solo gobierno. Y ahora aguántense. Va a haber una sola religión oficial. Y el que no acepte estar bajo ese nuevo orden mundial, así se le llama, el nuevo orden mundial, va a volver a suceder lo que sucedió en el pasado, cuando el papado persiguió a los santos del Altísimo y mató millones, les llamaban herejes. La única herejía era que creían en la Biblia, creían en Cristo y no se postraban delante de las imágenes. La única herejía era que no respetaban al obispo de Roma, ni le llamaban Santo Padre, porque decían, tenemos un Padre que está en los cielos. Pero los mandaban a matar los valdenses, los albigenses, los cátaros, los lolardos, los hugonotes, los husitas, pueblos, naciones enteras que fueron exterminadas. ¿Saben cómo se llamaba la guerra? La Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Y los inquisidores mataban a las personas nomás por tener una Biblia. No más por creer en Cristo, no más por creer en la salvación por la fe, en lugar de la salvación a través de Roma, porque no se confesaban ante un sacerdote, los mandaban a matar como herejes, decían que eran ateos, porque no adoraban las imágenes, que no creían en las imágenes, decían son ateos, y los mandaban a matar y ellos decían, nosotros adoramos al único Dios verdadero. Millones de personas murieron durante la Edad Media en manos de la Inquisición. Pero según la palabra de Dios, esto se va a volver a repetir. Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias. Gente sincera que está buscando de todo corazón a Dios. Dios tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Dios tiene pueblo suyo. Y ese pueblo verdadero de Dios va a ser perseguido. Ahora, la mayoría de las iglesias se van a unir porque se va a formar una sola religión. ¿Ustedes han escuchado del ecumenismo? ¿Saben lo que es el ecumenismo? ¿Saben ustedes que la iglesia luterana, que fue la primera iglesia que se separó de Roma, por Martín Lutero, un sacerdote católico que quería reformar la iglesia, y cuando no le dejaron reformar la iglesia y lo echaron como hereje, salieron los protestantes? La iglesia luterana acaba de firmar la unión con Roma. Después de 500 años se firmó un concordato entre luteranos y católicos. Pero esa no es la única iglesia. Una tras una las iglesias protestantes están firmando unión con Roma. Ahora ya no nos llaman herejes, ahora nos llaman hermanos. Antes nos decían hermanos separados, ahora nos dicen hermanos que van a unirse porque va a haber un solo redil. Sépanlo. El que no lo quiera hacer por las buenas, lo va a tener que hacer sí o sí. Y los que no quieran alinearse, van a ser perseguidos. Vienen cosas terribles sobre este mundo. Y una de las cosas que hizo el cuerno pequeño, no solamente habló palabras contra Dios, persiguió a los santos del Altísimo, pero dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Si hay una cosa que el diablo odia, es a Cristo y su santa ley. Porque esa es la base del gobierno de Dios. Dios, como soberano del universo, colocó leyes para que sus hijos las obedezcan. Y la desobediencia a la ley de Dios es atentado contra el gobierno divino. Pero este que se cree igual a Dios,
cambió las leyes de Dios, puso sus propias leyes. Y eso es algo grave. Y sobre la ley de Dios se va a pelear la última controversia. ¿A quién vamos a adorar? ¿A Cristo o al anticristo? ¿Vamos a adorar al creador de los cielos y de la tierra o vamos a adorar al que se dice ser Dios y se hace adorar como si fuera Dios? Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Dios Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. La herida mortal ha sido sanada. En 1929 se le devolvió el trono. Todavía falta que le den el poder y la autoridad para volver a reinar sobre las naciones de la tierra. Eso viene, y viene pronto. Ustedes y yo vamos a ser testigos. Antes había 3 superpoderes mundiales. Uno era el comunismo, el otro era Estados Unidos y el otro era el papado. Pero ya entre Estados Unidos y el Vaticano se pusieron de acuerdo para derrocar al comunismo. El presidente Ronald Reagan hizo un trato que le llaman la Santa Alianza con el Vaticano, con el Papa Juan Pablo II, para echar abajo el comunismo. Y lo lograron. El comunismo fue echado abajo en Europa. Acabamos de estar en Alemania hace 2 meses atrás y antes había un muro, pero el muro de Berlín se vino abajo. Lo que separaba el comunismo de la Europa libre ahora está todo cambiado. Ahora no hay más comunismo. Eso tenía que suceder según la profecía. Pero según la profecía de Apocalipsis 13, el papado y Estados Unidos se van a dar la mano. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles. El Señor Jesucristo dijo, y con esto voy a terminar, San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Nuestro último versículo. Versículo 9 en adelante, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Que Dios nos ayude a estar entre estos. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser entregados a tribulación. Muchos tropezarán y se van a entregar unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Pero el verdadero pueblo de Dios va a estar unido. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Saben? Algunos nomás citan el versículo que dice, el que creyere será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es el que persevere hasta el fin será salvo. No solamente creemos en la salvación por la fe en Cristo, pero también creemos en la perseverancia por la fe para ser salvos. Para ser salvo hay que creer, pero también hay que perseverar en la fe. Porque el que no persevera, caerá. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos nos mantengamos fieles a Él. Los que están con el Cordero son llamados, escogidos y ¿qué? Y fieles. Yo quiero estar entre los llamados, pero la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Yo quiero estar entre los escogidos, pero la Biblia dice que los escogidos, dice que el diablo engañará, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Yo quiero estar entre los llamados, entre los escogidos y entre los fieles, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo.